Muy bien, aplausos por favor. Y ahora, señoras y señores, ¿qué se viene? Mordidita, mordidita, mordidita. A ver quién va a atrás. ¿Quién es? ¿Quién va a tomar por eso? Pues viene la mordidita. Corre, corre, corre. ¡Bravo, bravo! Para la mordidita, sácale la zona para la mordidita. A ver. Que se saque el sombrero. Que haga ayuda, por favor. Saludos para él, que agrega para el día de San Pablo de Auri. Saludos muy especiales. Y ahora se viene la mordidita. ¿Cómo se dice que es una mordidita? ¡Que se saque el sombrero! ¡Saque el sombrero! La otra torta, falta. Para los que no hemos visto. Ya, ahí está, a ver. A ver, por favor, sus palabras vamos a escuchar. A ver si podemos tener el micrófono, por favor. A la sonrisa, por favor. Un cambio más podemos informarle aquí. La sonrisa, por favor, para aquellas palabras. Un cambio más te formamos para más bien. A ver. Muy buenas noches, familias presentes. Vamos a fijar, por favor, que pase hasta aquí. Para ver un poquito más. A ver, desde la parte delante de la mesa, las palabras de la cumpleañera. Buenas noches, familias presentes. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por este día tan especial que tiene más vidas y compartirlo con ustedes. Y desearles más un fuerte abrazo por el Día de la Madre. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahora las palabras del esposo. Vamos a escuchar las palabras del querido Raúl. Buenas noches con cada uno de ustedes, familiares presentes, amigos, vecinos, todos en general. Mi agradecimiento de todo corazón que todos ustedes estén presentes este día muy especial, ¿no? A pesar de que dejaron a sus familiares en sus casas, en sus hogares. Gracias por darme este tiempo y darme este aliento a mi persona y en especial a mi esposa. Muchas gracias. Le agradezco bastante a todos ustedes. ¿Por qué no agradecer a mi esposa, que es mi fiel compañera en el camino? Con ella voy hacia adelante cosechando bienestares. Gracias a ella, a veces es difícil salir hay caminos en la vida, ¿no? Tanto la salud como
a veces pequeños problemas, pero nosotros vamos hacia adelante con amor. Tenemos 2 hijos con el amor y aprecio, vivimos felices. Gracias acá a mi esposa, un feliz cumpleaños de corazón. Ella vale mucho para mí y por este cariño yo le organicé este evento. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Beso, beso! ¡Beso! Espera. Un ratito. Beso. Como la primera vez, con lengua y todo. Ya, ahora sí. A ver. Despacio. Bien, ahora por favor de México, vamos a escuchar la palabra de Jesús Romero, el rey de por favor, las palabras para su mamita, por su máximo. Buenas noches con todos. Mamita, yo te quiero mucho y lo voy a enseñar que siempre te cuide y que nunca me falte tu amor. Mamita, te amo, mamita. ¡Bravo! ¡Abrazo! A ver, un poquito los tres, por favor. Papá, mamá, hijo, por favor, un poquito. El siguiente hijo, antes, por favor, la palabra del siguiente hijo, por favor. Vamos a pedir, por favor, al suelo, por favor, al hijo mayor. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a Dios por estar acá presentes. En segundo, agradecer a ustedes por su presencia, ya que es un día especial para su mamá. Y también darle gracias a ustedes y a todas las madres que se esfuerzan día a día por el amor de sus hijos. Y quisiera agradecer especialmente a mi mamá, ya que ella cada día nos motiva a mí y a mi hermano todos los días, diciéndonos, educándonos, enseñándonos con valores, y eso es lo que más nos queda en nuestro corazón. Y también quisiera decirle a ella que estos momentos que nosotros vivimos, que son únicamente historia, que no se van a volver a repetir, porque la felicidad que tenemos, que tú estés feliz aquí con nosotros compartiendo todo, eso es lo que nos llena a nosotros y lo que queremos para ti. Te quiero mucho. Bravo. Los padres, los hijos, por favor, para la fotografía, por favor. Hay que juntarnos aquí, los padres y los hijos, por favor. A ver, los padres y los hijos, por favor, una fotografía antes, los padres y los hijos, por favor. A ver. Miren. Una, dos. Listo, señoras y señores. Los deseos con todo el cariño del mundo para que lleguen los mejores deseos. Vamos a pedir, por favor, si hay algún familiar que va a hablar, por favor, algún familiar que va a hablar, vamos a pedir, por favor. A ver, sonríe. Una, dos, tres, al besito. Ahí está listo. A ver, espérese, yo no he grabado. El beso. Ahora sí. Despacio. A ver. 1, 2, 3. Ahí está. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bravo! Ahí están los hijos, vamos a fotografía, por favor. Muy bien. Ahora sí, si hubiera algún familiar que va a dar sus palabras, por favor, en este instante que voy a hacerlo. Si hubiera algún familiar que va a dar sus palabras.
comer la torta. Ahí está, ahora sí, con otra música. Señorita, escucha con el ritmo bonito.
instante, por favor, vamos a pedir a todas las personas que han traído su regalito para la cumpleañera. Por favor, a la cumpleañera vamos a pedir que se pongan en la parte de delante de la mesa. Y todas las personas que han traído su regalo en este instante, vamos a hacer entrega de los regalos. Por favor, vamos a hacer entrega de los regalos en este instante. Por favor, todas las personas que han traído su regalito, vamos a hacer entrega en este instante de los regalos para la cumpleañera, para la dueña de la casa, para Rosemary Herrera, el regalito, el regalo por el Día de la Madre también. Así que, señoras y señores, en este instante nos estamos para entregar su regalo. Hoy cumple un año en el cielo. Un año que vivo solo. ¡Ahí vienen los regalos! Ahí está. El esposo, los hijos. Una vueltecita. Y otra vueltecita, los regalos. Se viene buscando. Se viene sombrero, sobre cerrado, sobre abierto. Se viene sus 1000 rayas. Llame, ya saben, también cabecera, llame al 954-659527. 954-659527. Emiliano Florencio Romero Quinca. Bailando, bailando. A ver. Ahí está un San. Se vienen los regalos. Aceptamos ya Pepín, transferencia, encomienda, Kipi. Gracias, señores, por ahí está el primer regalo. Su ramo de flores, arreglo floral. Ahora. Que se ponga para que quede. Encima. Que se ponga.
Las mamás, por favor, aquí.
tomar fotografía. Por favor, los regalitos no se vayan, no lo guarden todavía. Los regalos son para las mamás. Siguen llegando regalos. Allá la señorita dice que anoche vales. Ahí está el regalo de parte de dueña de la casa aquí de Romero y Rosmey Herrera. Por favor, no se vayan. Se vienen regalitos. Saludos para Médica Mosquera. Tía Rosmey de Yapié dice, si son de parte de Ante Romero y de esposa. A ver, voy a chequear. A todas las mamás están entregando regalo. Todas las mamás. Están haciendo entrega de regalos. A ver, todas las mamás, que pase Gaby también. Que pase Gaby. A ver, por favor, no se vayan todas las mamás, por favor, la fotografía. Por favor, todas las mamás para la fotografía. No se vayan, ahí está. Por favor. Sin miedo al éxito. Foto. Ya a ver todas las mamitas, por favor. Todas las mamás, por favor, la fotografía. Todas las mamás para la fotografía, por favor. Ahí está, su regalo para Robert, para su mamita allá. Robert también va a llevar para su mamita. Ahí está, Robert, feliz día. Ahora sí, por favor, la fotografía. A todos, la fotografía, por favor. Apéguense. Por favor, mamitas todos. Apéguense, por favor. Todos, un abrazo, un abrazo. Falta uno, está viniendo. Los más jóvenes, sentaditos, por favor, los más jóvenes. Yo me siento acá. Así. Ajá, ahí está, mami. A ver, ustedes, mami, para este lado. Pase para foto ya, para el foto de recuerdo. Ahí está. Miren. 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 A la una, a las dos. Listo. Muy bien, agradecido con ustedes en casa. Avenida Romero Rosmey Herrera. Ha hecho beneficio a todas las mamás, brindándoles el homenaje. Y por eso agradecer a Dante Romero y su esposa, Médica Mosquera. Han hecho efectivo la entrega de 100 nuevos certificados. Ahí está, con los ojos de Zapata también. Para la mamacita de esta noche, no se pasa. Ahí está, de parte de Dante Romero también, y de parte de su esposa.
Zapata, zapata, zapata.
Pacífica. Muchas gracias. Ya todos van ganando. Sírvanles. Thank you.
Thank you.